Buenas noches, ¿cómo les va? Continuamos con nuestro estudio. Este es el octavo video de una serie para entender la profecía de Apocalipsis y del libro de Daniel, es decir, la profecía del último tiempo. El último tiempo son los últimos 7 años. Aquí no estamos hablando hipotéticamente ni figurando muchas cosas. Si usted oye hoy las redes sociales, se especula mucho sobre el Apocalipsis, los caballos, el libro de Daniel, sobre todo. Se especula porque todo el mundo quiere hablar y en medio de todo se crea la confusión. Acuérdense que una de las herramientas, las armas más importantes del enemigo es crear confusión en medio de la gente. Entonces, para ocultar una verdad, se elaboran muchas similares para que la gente se confunda y la mayoría no cree. Como la mayoría solo escucha lo que oye, lo que se dice por ahí, está cogiendo de todos lados y no va a la fuente, que es la palabra de Dios. Eso debió haberlo dicho hace tiempo. Porque aquí les adelanto, esto es para la mente que tenga sabiduría. La sabiduría es el conocimiento que da Dios, se refiere a esa sabiduría del conocimiento de Dios. Y la sabiduría, dice en Proverbios, dice que será hallada del que temprano la busca. O sea que uno, si usted tiene, digamos, 30 años, debió haber empezado siquiera a los 20, 19, 18, a leer la Biblia, para poder a los 30 ya llenar su vida de gracia y luego va llenándola a los 50, 60, va llenando su vida de sabiduría. Porque la sabiduría dice, la encuentra el que temprano la busca, dice la palabra en el Proverbios, que ella se deja hallar de quien temprano la busca. La sabiduría no es algo que se obtiene de momento, como el mundo de hoy hace que los muchachos sean los que manejen hoy y gobiernen el mundo. Por eso estamos al punto de una guerra. Ese sistema del mundo de hoy que cambió todas las cosas que por años, por siglos caracterizaban el comportamiento de los pueblos. Antes los gobernantes no eran de menos de 60 años, hoy ya son jóvenes y mujeres gobernando. ¿A fin de qué? De que ellos son susceptibles de ser engañados más fácilmente. Entonces por eso se enredan en guerras y en pleitos y en conquistas. Les es más fácil hacerlo. La persona mayor ya es más, piensa más las cosas y es más pausada, no tiene tanto intereses personales, por eso es bueno para gobernar, porque se va a preocupar más por el bien común que por el deseo propio, sus deseos, sus ansias personales que le llevan a hacer otras cosas que no está bien. Bueno, esas son cosas que no son mías, son bíblicas. Y en la sabiduría de la palabra de Dios, muchas naciones se levantaron bajo conceptos de años, de siglos. Hoy todo es contrario a ese orden de Dios, todo es inverso. Entonces no les extrañe que sean los grupos esos juveniles que salen. Ya la música que se escoge no es de los que sobresalían por su conocimiento y capacidad intelectual, los hombres de mejor comportamiento. Ya la música de hoy es promovida por los rockeros que andan endrogados en la vida de placeres, las mujeres que han sido engañados a sus maridos y que tienen una y otra aventura y están para todo. Entonces ese es el tipo de música que se promueve, que es conforme a los agasajos de la carne, ya no es conforme a los principios y valores morales y valores espirituales que regían el mundo en otra época. Por eso es que hemos llegado a un momento en que Satanás tomó control y lo que dice la Biblia se cumple. Cuando se multiplica la maldad y los pecadores llegan al colmo, como dice Daniel, y vamos hoy a estudiar el libro de Daniel, vamos a entrar en materia en ese capítulo que empezamos a ver del capítulo 7 y 8 de Daniel, para luego continuar y poder ir a Apocalipsis y entender los pecados de la iglesia de hoy y ver quién es la iglesia, porque tenemos que analizar a la iglesia de hoy paralelo al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, ya les dije, fueron 2000 años de historia, de trabajo de Dios con ese pueblo,
para cumplir lo que él cumplió, que era venir a ese sacrificio y llevar el alma del hombre al lugar santísimo, venir a morar con él en el sacrificio de Jesucristo. Entonces llevar al hombre en esa comunión con él para poder habitar con él. ¿Se entiende? Entonces eso lo cumplió él a través del judaísmo. Por eso el verdadero judaísmo sigue hasta cumplir la promesa que es Jesucristo. Muchos no recibieron y no lo aceptaron. Así mismo pasa en la iglesia de hoy. Mucha gente, muchos son llamados, pocos los escogidos, como dice la Biblia. Al igual que el pueblo de Israel, dice, si vuestra descendencia fuera como las arenas del mar y las estrellas de los cielos, que no se pueden contar, dice, tan solo el remanente será salvo. Entonces esa partecita que lo aceptó y lo recibió es la que constituye la simiente que continúa, la simiente santa, el pueblo de Dios. Entonces a la iglesia no le sucedió diferente al pueblo de Israel. Toda la iglesia de hoy menosprecia al pueblo de Israel y creen que ellos se merecen el cielo. Todos dicen, sí, el sacrificio de Jesucristo fue para todos, todo el que le reciba y le acepte. Y entramos en un periodo de gracia donde era aceptar el sacrificio, el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y ya con eso éramos salvos. Aceptar el señorío, que es muy diferente no había forma de salvarse para el hombre. Un ejemplo, esto de esa manera ilustrativa para que quede más fácil de entender. Entonces el Señor estableció la oficina del cielo, digámoslo así, para que el hombre pudiera ser salvo. Entonces el que fuera y se registrara en la oficina del cielo mediante la sangre de Jesucristo, ya pertenece a esa empresa, que es la empresa del cristianismo. Va y entra a la empresa. Y muchos van y así llenan el formulario. Ya, qué bueno, mire, me aceptaron, ahora sí, tengo trabajo, tengo empresa, ya no soy un don nadie, ya me van a pagar un buen salario todo el tiempo. Pero resulta que a los días ya no quiere ir más. Entonces ya se aleja y se aparta de esa oficina. Muchos creen que todavía siguen estando en la oficina. No les importa si les han escrito hace tiempo la carta de... Pues ya, no sirve. No volvió al trabajo. No volvió al trabajo. Fue una vez y después no volvió. Entonces quieren decir después que son salvos, siempre salvos. Van a cobrar siempre allá. No, les quiere decir que mientras usted esté en la oficina, usted es salvo. Mientras usted esté afiliado allá, usted es de Dios, es de Cristo. Y eso no lo va a quitar nadie. Entonces usted está allá. Pero si usted quiere afiliarse y estar por fuera, eso en ninguna parte dice que eso se puede hacer. Sin embargo, la iglesia, practicando los pecados del mundo, los mismos del judaísmo, tomó todas las costumbres de los pueblos y cogió las costumbres de los pueblos, no las costumbres bíblicas, y entonces se hizo parte de un sistema como hoy, cuyos baluartes son las riquezas, que es la codicia, y el disfrute. Y en eso resumieron su vida. Y tienen derecho, en una forma le pusieron el rótulo de cristianismo, al disfrute del mundo y el suceso, alcanzar el éxito. En ninguna parte yo vi el Evangelio de Jesucristo, que he leído la Biblia muchísimas veces, muchas, no puedo decirle cuántas veces he leído la Biblia y estudiado, y en ninguna parte yo hallo que uno tenga que encontrar el éxito en esta tierra. Jesucristo no fue exitoso en la tierra, ni ninguno de los apóstoles fue exitoso en la tierra. Muy distinto que un rico se arrepienta y venga a buscar el Evangelio. Y entonces el Señor le dice, chévere, comparte, no confíes en las riquezas, da a los pobres. Es lo que Él le dice. Nunca le dice, que bueno, síguete enriqueciendo, sigue haciendo más dinero para que puedas disfrutar más. No, le dice, dale a los pobres. Y luego aquel hombre rico que va y le dice, el Señor le dice, si quieres ser perfecto, porque si guarda todo lo que la ley dice y lo que el Señor establece, está bien. Pero si quieres ser perfecto, corre, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y serás rico allá para con Dios. O sea que siempre se puede hacer más.
quiere decir que ya estuviera perdido, pero simplemente mostró cuán difícil era por ese amor que tiene a la riqueza y al poder del mundo. Bueno, una cosa muy diferente. Vamos, miren ustedes. Entonces, haciendo este contraste entre el pueblo de Israel y la iglesia de hoy, por eso les leo este pasaje de Ezequiel, porque ya les dije, a Ezequiel se le dio la palabra para que le llevara a ese pueblo que iba a sufrir ser cautivo por su pecado y su maldad, porque se había apartado de Dios. Y se le dio ese rollo y se le dijo, come ese rollo, que era la palabra que iba a llevar al pueblo. Lo mismo pasó con Juan. Entonces, lo mismo pasa hoy cuando uno habla la palabra que viene. Todo el mundo dice así, la mayoría de la gente dice, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Eso es lo que yo he encontrado cuando yo le digo a la gente en la iglesia, en muchas, y le estoy hablando del último tiempo. Claro, ellos ya están acostumbrados que el último tiempo fue desde el año 47 o 48. Entonces todo el mundo está hablando del último tiempo y otros dicen, no, es que siempre estamos en el último tiempo. Y la verdad, siempre es el último tiempo. Pero el último tiempo al que se refiere Daniel son los últimos 7 años de la tribulación. Los últimos 7 años en que se manifiesta de la prevaricación, dentro de la cual se pone el santuario y el ejército para ser destruidos, porque el continuo sacrificio se suspende. Y aparece la abominación desoladora al final de ese tiempo, 1290 días, o sea, 30 días más después de los 3 años y medio. Se sienta en el lugar de Dios. Entonces, todas esas características tienen que ser halladas dentro de esos últimos 7 años. Entonces, ese es el último tiempo. Y mire que el pueblo le contesta a Ezequiel lo mismo. Le dice, no, eso sí va a venir, pero eso es por ahí para dentro de un tiempo, todavía falta. Ok, yo les estoy diciendo. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo se los digo. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Yo les estoy diciendo esto. La palabra que ustedes van a oír aquí y están escuchando se va a cumplir ahora, porque es para el tiempo del fin. Y ya resta menos de un año para que eso se cumpla. Y es lo que yo les estoy demostrando y dando toda esa palabra que usted necesita saber. Por eso escuche todos estos videos, que lo que yo le estoy diciendo, muchos, algunos, digamos algunos, que no le voy a decir que muchos, porque en este tiempo sé por la palabra que son pocos los que van a entender. La palabra de Dios les adelanto, un adelanto de cosas que ustedes no entienden y yo se las digo. La característica de esos 144,000 que dicen ahí que son de cada tribu del pueblo de Israel, esos 144,000 que no son del pueblo de Israel, que ustedes creen del pueblo hebreo, sino de las tribus que fueron dispersas. Acuérdense que Judá y Benjamín quedaron allí, que fueron las que crucificaron a Jesucristo. Y las otras 10 tribus fueron dispersas por el mundo y son parte del mundo gentil. Entonces el Señor, que conoce todos, el Espíritu de Dios, es el que escoge sus 144,000, que ya los tiene reservados en las iglesias que están dentro del mundo gentil. Ahí salen esos 144,000. Son los que entienden, porque ellos cantan un cántico que nadie más puede cantar para este tiempo del fin. Y es esta palabra. Entonces, por eso, créanme, por experiencia se los digo. Yo estoy enseñando y predicando esto desde el 2020 en una forma continua. Lo he hecho antes, siguiendo lo que iba sucediendo, de cómo el mundo se iba alejando de Dios, cómo se iban confundiendo los valores, se iba pervirtiendo aún la propia iglesia. Por años prediqué esto, hasta cuando llegó el tiempo del fin y empecé a hablar estas cosas. Y entonces me he dado cuenta que muy pocos pueden entender lo que yo hablo. Entonces ahí es donde usted se da cuenta
Si usted ha estado conforme en la iglesia y sigue todos los patrones del clero, lo que se le enseña en su iglesia, toda la doctrina de la prosperidad, que la mujer tiene el mismo derecho, que usted, que somos iguales, todo eso usted ha seguido el pecado de Jezabel, la codicia del mundo, el pecado de Baal, usted acomoda la palabra de Dios a su manera y no se acomoda a usted a la palabra del Señor o su iglesia en muchas formas. Entonces usted es de esta, igual que el pueblo de Israel que cogió las costumbres del mundo. No lo estoy condenando, estoy ayudándole a discernir y a entender, porque hay gente, como dice la palabra ahí mismo, es la característica de esos 144,000, que no se contaminaron con los pecados de la sociedad de hoy y del mundo. Nunca aceptaron el feminismo, nunca estuvieron de acuerdo con eso, nunca dijeron que con la igualdad, que sí somos iguales, o somos complementarios, pero no somos iguales. En esas cosas hablaremos después, si hay tiempo, porque eso no es propiamente la profecía, pero es una característica de los pecados que vamos a ver de la iglesia de hoy, a la cual el Señor llama a arrepentirse para poder convalidar el pacto que tenía con Él, porque es la hora en que hay que validar ese pacto o confirmar el pacto, porque ya siendo profanado el templo es necesario prepararse para ese momento de confirmar el pacto con Él. Entonces es necesario entender, porque lo que el mundo ha quitado, el enemigo de Dios ha quitado de la iglesia y del hombre de hoy, es la conciencia de pecado, el conocimiento del pecado. Si no hay conocimiento del pecado, si no se sabe qué es malo y qué no, pues el hombre lo va a cometer y cómo no se puede arrepentir. Sin conocimiento del pecado no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no puede haber perdón. Entonces el problema es grave. Como está esta juventud de hoy, esta juventud de usted les habla del feminismo y ellos dicen, ¿el feminismo es malo? No saben por qué. No entienden, ellos no entienden. ¿Qué quiere decir? Que ya se les quitó el conocimiento del bien y del mal. Ya no tienen conciencia. Entonces, tienen muy poca posibilidad de entender y arrepentirse. ¿Ven? La mujer que abandona a su marido y se une a otro y luego vuelve y lo deja a ese otro y se une a otro, entonces ha perdido el conocimiento de la palabra de Dios, la conciencia de pecado, y ya le va a quedar muy difícil arrepentirse para poder ser salvo. ¿Sí me entiende? Eso es lo que el trabajo de Satanás, que ha quitado ese conocimiento de pecado. Entonces, vamos al libro de Daniel. Ya vieron, el Señor va a cumplir la palabra ahora, por eso es importante entenderla. Pero de todas maneras, si usted no entiende ahora, porque usted no es de esos 144,000, no quiere decir que no tenga que esforzarse y más por entender. Quiere decir que usted tiene que prepararse, porque se va a dar cuenta de la abominación desoladora. Va a llegar el momentico en que usted entienda, si es que persevera en el camino de Dios y no se deja alejar, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, y la maldad va a ir en aumento. Entonces, si lo arrastra, va a ser muy difícil que usted se dé cuenta cuando cuando estas cosas suceden. Y entonces usted tiene días para mostrar que usted se arrepiente. En otras palabras, voy a decirle concretamente. Cuando se cambie la moneda digital, que se va a cambiar, se va a imponer la moneda digital, la única manera en que usted pueda usar esa moneda va a ser poniéndose un implante en su mano derecha o en su frente. Entonces ahí mucha gente se va a dar cuenta, porque está escrito en la Biblia. Los muchachos de hoy no entienden eso, porque la mayoría de la gente no lo sabe. Y los que lo saben no les importa y no lo creen. Entonces, pero usted que tiene temor de Dios y conoce más de las Escrituras y está en una iglesia, porque más que toda la iglesia está dirigido a estos mensajes, porque es a la iglesia de Jesucristo, que son los que van a despertarse y a percibirse, como está aquí en la palabra. Entonces, usted se va a dar cuenta, y es ahí donde va a empezar a entender el tiempo. Entonces, usted pronto capte, y entre todo, si usted coge todas estas ideas, esto es lo que le va a guardar.
Hoy estoy hablando en chino para usted. En ese momento ya estaría hablando, oye, como que aprendí el idioma, porque ya va a estar más cerca el tiempo. Eso va a suceder. Pero después de eso es muy corto el tiempo, que primero ese implante va a ser impuesto voluntariamente, con muchas seducciones, quiere decir, se van a hacer ofertas, se va a ofrecer dinero para el que se lo imponga más rápido, que se ponga la moneda digital, va a tener ya una cuenta con mucho más dinero, entonces es una motivación, hasta que llega el momento en que se va a imponer obligatoriamente, porque el anticristo va a ser forzado a hacerlo antes del tiempo. Ellos tienen una agenda 2030, pero cuando ven que se les adelantó, por eso es que el Señor dice que si el Señor no acortare los días, ninguno sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, en la agenda de ellos estaba el que fuese más tiempo. Pero cuando vienen las guerras y empieza esa guerra nuclear, divisan las naves de Jesucristo de lo lejos. Y es en ese momento cuando el anticristo se va a colocar, a dar la orden para que esa moneda sea impuesta obligatoriamente. Entonces se dan los últimos 30 días para ponérsela y después de eso se sienta en el trono de Dios. Le estoy dando pistas para ponerlos a pensar y luego les digo concretamente. Si ustedes piden el libro, se van a dar cuenta mejor. Aquí trato de ser un poquitico menos concreto para que no meternos en problemas. Entonces, estamos hablando del libro de Daniel, capítulo 7. En la parte final, cuando el ángel, hablando de ese cuarto reino, dice, verso 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Este es en el que estamos hoy. El cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ya les expliqué. Eso de devorar la tierra y trillarla es porque no quiere dejar nada. No tiene intención de arrebatar, sino de destruir, porque su intención es desolar. ¿Ve cómo tiene que ver con la idea de esa agenda que es la despoblación? A ellos no les importa el dinero, no les importa tienen riquezas, poder. A ellos les interesa despoblar, destruir. Es algo siniestro. Lo que les interesa es, el temor de ellos es que haya mucha gente. De Satanás es despoblar, es destruir. Entonces, la idea que les metió a ellos es más o menos, con mucho engaño, pero Satanás tiene planes más siniestros y es el que encabeza esto y lo hace a través de esos dirigentes políticos, de esa bestia de 7 cabezas que usted ya se imagina quién es. Yo no voy a dar nombres directos, esto es para la mente que tenga entendimiento y que quiera pedir el libro para que. Bueno, esa bestia que gobierna el mundo con poder y engaña a las naciones de la tierra es la que promueve todas estas cosas, pero está manejada por ese manto oscuro que no se va a dejar ver directamente cuál es. De ahí que todo el mundo no lo ve y no se dan cuenta en qué tiempo estamos viviendo, ni qué tiempo ha pasado, ni en qué se basa la prevaricación o el engaño a las naciones. Por eso busque el libro y vaya adelantándose a los temas, porque yo lo voy a hacer así como lo estoy haciendo. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Si se da cuenta lo que les decía, el reino, esa bestia, la bestia representa un reino, unión de naciones. Y cuando habla de 10 reyes, es porque son 10 gobernantes de eso. Pero ahora les voy a contar lo que pasa aquí. El cual será diferente de los primeros. Mire, y tras ellos se levantará otro rey, otro cuerno. ¿Cuál será diferente de los primeros? No es igual que los primeros, que los primeros son hombres. Este
es diferente porque no es hombre. Este es el verdadero anticristo. El engendro de Satanás es el que se levanta. ¿Ve? Y a 3 reyes derribará. Entonces se quedaron solamente 8 con el gobierno total. ¿Ve? Y él es el que gobierna a los otros 7. Pero nadie lo sabe. Solamente lo saben ellos. Y él cortó otros. Entonces les voy a contar. Estos reyes, no voy a hacer mucha mención. Simplemente les doy pista para que ustedes entiendan. Esta es la parte de Occidente. Occidente es esa bestia fuerte que está conformada exactamente así. Está conformada primero por esa alianza que eran 10. Eran las 7 países más ricos del mundo. Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. Y luego pusieron y tenían una alianza entre lo que es la Unión Europea y una unión de naciones más pequeña y por un tiempo estuvo Rusia, formaba parte de eso. Después de eso quitaron los otros 3 reinos, que después les voy a comentar con detalle. En el libro está, que prefiero que usted lo vea para ya no entrar mucho en el tema. Quiero poder continuar con ustedes sin complicaciones. Entonces no me hagan esforzar mucho tratando de explicarles cosas de esas que nos van a entrar en conflicto. Vean el libro y se van a dar cuenta cómo es. Lo cierto es que se quedaron esas 3 naciones, que son lo que hoy es el G7, con esa gobernante que por eso se dedica a provocar a las otras naciones a la guerra. Porque el plan de ellos es ese, la despoblación del mundo. Entonces, usted puede confundir buscando a Irán, mirando el Medio Oriente, esas otras teorías, pero nada concuerda con eso. Eso es perfecto. Occidente hoy tiene el poder del mundo entero para destruir todo el resto, para doblegarlos. Y hoy todo el mundo teme porque sabe que Occidente tiene el poder. No solamente la OTAN, Estados Unidos, pero Estados Unidos no es controlado por sí mismo como lo presentan. Estados Unidos se presenta como el duro, o realmente no es el duro. Son la unión de esas 7 naciones que son las más poderosas de la Tierra, las que manejan todo lo demás, toda la Unión Europea y los demás países, y los que manejan el mundo. Entonces, tristemente, de ahí sale el poder. Estados Unidos fue una nación muy hermosa, llevó el evangelismo mundial, pero justamente mire que hasta allá llega. Israel fue el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, hoy es usado, es parte de Occidente, para provocar a las otras naciones a la guerra. Entonces, hay que decirlo, estamos muy cerca de esto. Menos de 12 meses, mucho menos de 12 meses estamos para que, primero, la guerra nuclear debe estallar 5 meses antes de ese tiempo, o sea, de los 11 meses que quedan. Estamos más o menos a unos 6 meses de que eso pase. Yo calculo que para principios del año entrante la guerra ya se vuelva nuclear, porque ahorita se va a fortalecer el conflicto en el Medio Oriente y en el Oriente con China, que es el objetivo principal, provocando a China. Entonces ya el apoyo de esos BRICS va a quedar por el suelo, porque ya no puede haber confianza en ellos y toca todo el mundo se va a apoyar en esa moneda digital que está cogiendo mucha fuerza, que la han mantenido, y entonces va a ser necesario ponerse ese implante porque va a ser la única forma de moneda. Aquí les estoy dando más información de la que debiera. Soliciten los libros y búsquenlos. Yo voy al libro de Daniel, solamente comento sobre el libro de Daniel, así que ponga cuidado. Entonces dice que esos 10 cuernos, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Les voy a dar revelación en este versículo, entiéndalo.
Esto es revelación, esto no es especulación, lo que yo les voy a decir aquí. Ustedes saben quién habla contra el Altísimo hoy. Ustedes lo ven por todos estos programas de ciencia, de Nat Geo, de Discovery, que antes daban una ciencia más o menos objetiva. Hoy en día no, hoy en día se trata, todo es tendiente a demostrar hasta el Evangelio de María, para contradecir y pisotear la palabra de Dios en forma extrema, para que la gente de hoy crezca sin temor a Dios en nada, sin limitaciones, y habla palabras contra el Altísimo, diciéndole a la gente que esta es la vida y hay que vivirla, es una y ya, con uno de los principios más importantes de la vida cristiana, es que la vida no es una, esto es un comienzo de la vida, porque nuestra vida es eterna y empezamos a vivir cuando vayamos ante Él, y entonces unos irán a vida eterna y otros a condenación eterna. O sea que aquí tan solo vinimos por un tiquete para prepararnos. Y ellos les enseñan todo lo contrario, que hay que disfrutar la vida al máximo, hacer aquí lo que tenga que hacer y después olvídese. Muera como un animal. Eso es todo. ¿Ven? Todo lo contrario. Y mire lo que dice acá. A los santos del Altísimo quebrantará. Eso nos espera. Eso nos espera. Si usted se incluye dentro del pueblo de Dios, sepa que viene la tribulación, donde va a ser perseguido y probablemente tenga que morir por el Señor. Porque vamos a llegar a ese extremo. El odio contra las cosas de Dios va a ir en incremento. Mire lo que dice. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ustedes, la iglesia es muy madura. La iglesia, cuando le hablan de cambiar los tiempos, se ponen a pelear unos con otros y dicen que es que va a cambiar el sábado por el domingo. Cosas así. Y la ley, cuando la ley ya fue en la ley el ritual ya no cuenta en esta época. Entonces se pueden hablar que cambia la ley, que ya de cosas que son de ley, ya ahora sí las quiere imponer. Bueno, discusiones que no tienen sentido. Les voy a explicar qué quiere decir. Pensó en cambiar los tiempos. Ustedes saben, en todos los tiempos desde que el hombre fue creado, el hombre y la mujer fueron diferentes. La mujer nunca trabajó, sino que su trabajo era en la casa con sus hijos, porque el Señor impuso una maldición al hombre, puso la tierra en maldición para que el hombre tuviera que laborar la tierra y le produjera el fruto. Y a la mujer su castigo fue multiplicar los dolores de las preñeces. Ese fue el orden que Dios estableció. A través del tiempo siempre fue eso. No, este sistema cambió los tiempos, pensó en cambiarlos. Ya la mujer va a la guerra, la mujer tiene aspiraciones igual que el hombre en las mismas artes y oficios del hombre, cuando los dos tenían funciones muy diferentes, que no por eso eran diferentes en valor, porque todos tenemos un valor ante Dios, que no cambia, por ser mujer o por ser hombre. Todos somos valiosos para Él, pero a través de ese engaño, que el hombre es muy susceptible de engañar, se le hizo entender que Él era diferente, que era igual a la mujer, y a la mujer que era igual al hombre, pero no solamente en valores, sino en funciones, que es una cosa absurda, porque la función biológica del hombre no puede cambiar, ni la función biológica de la mujer. La mujer tiene una hormona femenina y el hombre tiene una hormona masculina que los caracteriza, y una no puede ser usada en el otro, ni la otra en ellas. Es diferente. Dios los hizo miren que creó al hombre de la tierra y a la mujer la hizo de la carne, de la costilla del hombre. Sacó la mujer. ¿Ves? Todo lo hizo diferente para que tuviesen formas diferentes y fuesen diferentes, pero de valor igual ante Dios. Cada uno se da su valor ante Él, porque Él dice: a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Qué quiere decir? Uno
es el que hace el valor para Dios, el corazón de uno. Cuando se inclina a buscarlo, a entenderlo, a obedecerlo, entonces uno es estimado para el Señor. Pero en cuanto a valor creacional, somos iguales, fuimos creados iguales, no tenemos que pelear. Pero el enemigo sí nos puso a pelear, puso al hombre y a la mujer a buscar el lugar del hombre, y al hombre lo sacó del lugar. Entonces formó una sociedad totalmente disfuncional, que no va para ninguna parte porque las funciones del uno y del otro están mal. Entonces aquí no hay sino que coger esto, como va a hacer el Señor, envolverlo y tirarlo a la basura, que no sirve. Este sistema ya no sirve. Está destruido totalmente porque se perdieron los valores y el saber cuál es la función de cada uno. Eso es cambiar los tiempos. Este tiempo no fue nunca antes así. Sí hubo ciudades que se corrompieron a extremo, pero ya al llegar a perder el valor hasta esta forma, que el hombre no sabe ni siquiera qué es el hombre, no, ya quiere ser femenino. El hombre ya tiene aspiraciones de mujer y ya cada quien quiere escoger el sexo. Y entonces al niño que es el ser más inmaduro, que está hecho para los cuidados, ya desde niño se le dice que puede escoger su sexo y que hasta solicitar el cambio. Y si el papá no quiere aceptarlo, entonces que pueden hasta poner un tutor y formarle un pleito si el niño quiere cambiar de sexo y el papá no lo deja. Que la ciencia llegó a extremos de maldad únicos, la sociedad, y utiliza la ciencia para todos sus propósitos. Entonces, ahora uno no puede hablar de estas cosas abiertamente. Esto lo digo aquí por este canal privado para usted que pida el libro, y pues yo ya sé que tengo que pagar un costo. Me van a tener que perseguir y ya voy a ser martirizado. Eso no importa. Mártires igual. ¿Qué dice la palabra? Que el que quiera el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Y de antemano ya sé que se le dio poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, pero al final Él viene. Lo importante es que Él viene y Él va a hacer el juicio que debe hacer. Lo importante es que usted pueda llegar siquiera a los 50 videitos aquí para que alcance a coger todo esto que tengo que decirles. Eso es lo importante, que por lo menos alcance, aproveche, que no todo el mundo puede entender esto. Esto no es fácil de entender porque solo el Espíritu lo puede revelar. Entonces, no es los tiempos del sábado ni el domingo, que eso no importa. La Biblia no se contradice y el apóstol Pablo muy bien dice: nadie los juzgue ni en cuanto a comida, bebida, días de fiesta o días de reposo, luna nueva, cosas que no tienen nada que ver. Eso ya no cuenta. Eso fue escrito en la ley hasta que viniera Jesucristo, que era el propósito de la ley. Si ya se cumplió el propósito de la ley, esa ley ya no sirve. Ellos todavía caminan en esa ley y peleando, que adventistas con todo el mundo peleando que porque es el sábado o el domingo, y que eso es lo de menos. Ya se sabe que eso de sábado y domingo es una forma de politizar el cristianismo, haciendo que la gente se reúna en un día. Es bueno reunirse, pero no así, y en esa forma de ley, manejando la iglesia en la misma forma de templo congregacional, cuando nosotros somos templo de Dios. Y hay que enseñar a desarrollar esa relación en lo personal. Entonces no importa si se rodea de un templo lleno de oro, adornado con riquezas, poder, si usted no tiene nada en su corazón. Cuando Jesucristo debe morar es en usted, y es allí donde está el santuario, la parte santa, es allí. La iglesia, la congregación es una reunión de santos, de los santos de Dios, que se van a portar, a orar juntos, a esperar por el Señor. Eso es. Pero su relación con Él es usted el que la va a tener con Él, porque Él mora en su corazón, en usted. Entonces desarrolle ese templo de Dios. Ahora, si usted está en la empresa y se dedica a vivir en el mundo, no crea que va a desarrollar nada. Se está engañando. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio a esa cuarta bestia. O sea que al final de ese reinado de esa cuarta bestia
perdón, ese libro de Daniel es muy importante en ese cuarto reino que usted tiene que entender cómo viene después de todos esos imperios que se levantan y de ese cuarto reino que no es solamente Roma. Roma es una de las cabezas. Y de hecho, usted ve el G7, esas 7 naciones más poderosas son Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. Y la fortaleza de Italia es Roma. Aunque el Vaticano es un estado independiente, ella es la fortaleza de ese pueblo italiano. ¿Sabe? La Iglesia Católica tiene más de 220.000 sedes diplomáticas en el mundo. Cada iglesia es una sede diplomática del Vaticano. Entonces, tienen mucho poder y riqueza. Y de esos, todos esos CG7, todos dueños del mundo, del poder. Ustedes saben que ellos tienen las riquezas del mundo, prácticamente. Y nosotros, el 90% y más de la población mundial, pues vivimos con las migajas que nos dejan. Y fuera que nos dejaran en paz, pues está bien, pero no, todavía nos someten y nos quitan lo que tengamos. Pero bueno, eso es parte de la prevaricación, parte para colmar. Entonces se pusieron de acuerdo con un plan concertado por el enemigo para engañar a todas las naciones. Y es un desarrollo que se está llevando a cabo. Y que al final, por eso Jesucristo viene a salvar el mundo. Porque si no fuera por Él, esto no tendría forma de salvarse. Ahora pues, gloria a Dios por esto, podemos llegar a muchos y hablarles y alertarles de las cosas que vienen. Así que lo importante es entender que al fin de esto, Jesucristo regresa. El capítulo 8 habla específicamente de ese macho cabrío, del carnero y el macho cabrío. El carnero dando a entender que es ese imperio medo-persa, que fue destruido por Alejandro Magno, que fue destruido por los griegos. ¿Cómo se levanta ese imperio griego? Y de allí salen esos 4 cuernos que van a todo ese mundo occidental y al sur, al Asia menor, esa Mesopotamia, todo eso se constituye, esa Babilonia, esa Irán y todo eso es lo que es el mundo de hoy en su parte fuerte. Porque luego tenemos esa otra bestia oriental que dice la palabra que a los cuales se les permite conservar al final, cuando se levante el juez y juzgue, venga Jesucristo, entonces esos reinos van a conservar la vida, pero se les va a quitar el poder, que aquí lo dice más adelante. Entonces vamos a leer aquí el capítulo 8. Este dato es muy importante. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Vean ustedes, la Biblia establece un tiempo exacto de 2300 días desde los cuales dura esa prevaricación. Esa prevaricación es el engaño dirigido directamente por el anticristo, que eso ya empezó, que son poco más de 6 años y menos de 7, que es prácticamente lo que dura después de que Jerusalén se constituye en la capital del Estado de Israel, ese 16 de mayo del 2018, poco después. Ahí es donde nosotros no sabemos exactamente la prevaricación cuando empezó. En una de esas reuniones de ellos fraguaron todo esto después de que el Estado de Israel se constituye, y poco tiempo después, un año antes de la pandemia, se inicia esa prevaricación, más o menos para ese enero del 2019.
se inicia ese periodo de los 2300 días. Entonces luego a la mitad de la semana, desde el 18 de mayo del 2018, a la mitad de la semana, que es más o menos noviembre del 2021, de noviembre a enero, se profana el santuario. Yo todavía no le puedo decir cómo se profanó el santuario. Y se suspende el sacrificio en todos. Eso quiero que lo busquen en los libros para que sepa cuál es, porque eso está prohibido hablarlo directamente. Puedo usar esas palabras. Entonces, desde ahí son 1260 días que el Señor protege su iglesia, esa parte que estaba en el santuario, que les dije que vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 11, esa parte de la iglesia que permanece en el santuario y es llevada al desierto por 1260 días. Y 1290 días desde esa misma fecha donde se profana el santuario, la abominación desoladora se sienta en el lugar de Dios. Entonces a Daniel le inquieta mucho esa cuarta bestia y por eso sigue preguntando y pregunta aquí en el capítulo 8 y se le explica. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4, en lugar de esto significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Habla del macho cabrío, que es ese imperio que se levanta. Pero mire lo que dice acá de la cuarta bestia. Dice, perdón. Y al fin de reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea que es al final de esos 3 reinos que ya pasaron. O sea que ya no tenemos que hablar de Irán ni de esos otros pueblos como si fuesen ellos este reino, este cuarto reino, sino porque ya es al final cuando se levanta el anticristo en este tiempo. Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Miren las características. La característica de este rey es que es altivo, está por encima de todos los demás. Mira a los demás con desprecio. ¿Ven? Miren ustedes, entiendan cómo es Occidente hoy en día. Y es entendido en enigmas. ¿Qué fue de las primeras noticias que ustedes escuchan? Dicen que en la guerra todo se vale. Entonces hablan de la desinformación. Y ellos mismos promueven la desinformación. La desinformación es dar información que no es real, para que la gente no sepa por dónde van las cosas. Y hoy en día usted puede probar cualquier cosa y no entender nada, porque hay tanta confusión de noticias por donde quiera que la gente no sabe por dónde va. Entonces, ahora salgo yo, antes de venir hoy aquí, vi como 10 videos diferentes de opiniones distintas y nuevas que salen de este último tiempo. Y déjenme decirles, todas son repetición y suposiciones y confusión, y unas muy bien preparadas. Yo les estoy hablando solamente de la palabra. Los cuadritos y la técnica y todo eso no lo tengo todavía, en el momento no lo manejo, pero usted trate de entender, porque eso sí, verso por verso le puedo explicar en qué se sabe de esto. Lo cierto es que dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Es muy sagaz, muy astuto el gobernador de hoy de esta tierra, de este mundo, Satanás, padre de mentira, y hace prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. ¿Ven? Toma el mundo, el poder con halagos, hace ver así como esa dulzura, como igual como se le enseñó a la mujer de hoy en día a vivir, halagando a todo el mundo y sí, mamita linda, y halagando a los demás, pero realmente logra sus objetivos. Logra los objetivos que no es la forma, porque en el halago no hay claridad.
Y uno debe ser claro en todo lo que hace, ser honesto en todo, íntegro. Entonces, quiero que vean las características de este reino, porque está muy claro aquí que es el mundo de hoy en que vivimos. Engaño, desinformación, y la gente no sabe por dónde va. Los más no saben dónde están. Así que prepárese. Vamos a continuar. El estudio no es corto ni es fácil. Esto es, pero es bien claro. Si usted le pone cuidado y si usted acerca su corazón a Dios, el Espíritu le va a revelar. Porque de nada sirven las palabras si el Espíritu no le va revelando. Y no le va a revelar si usted sigue amando este mundo más que el propósito de Dios. Si usted todavía tiene en sus metas el suceso, o sea, el éxito del mundo y el disfrute, créame, usted está muy lejos del propósito de Dios. Si usted no ha entendido que es necesario morir para vivir con Él, morir al mundo hasta que Cristo se manifieste. Ese deleite que usted quiere tener, ese deseo de viajar, de salir, de ir y venir, no es de Dios. Él no quiere eso para usted. Él no quiere eso aunque usted lo crea. Él quiere que usted lo conozca, que se meta en la Biblia, que lea, que le clame a Él, que quebrante su corazón delante de Él. Es lo que Él quiere. Y entonces Él le va a dar el entendimiento. Mientras tanto estoy hablando de más, coja otros videitos de música y que eso lo va a entender más. De videitos de esos de perder el tiempo, que esas cosas sí las entiende. Pero mientras usted no se acerque a Él con un corazón deseoso de entender el propósito de Dios y entender la justicia de Él y no la suya, usted no va a entender mucho. Va a tener que esperar al momento final para correr detrás de los demás. Y va a ser muy poco. Aproveche este tiempo. Venga el Señor, aproveche, ore, clámele a Él y dígale que le enseñe. Y quítese todo ese dogma que tiene y ese tipo de cosas que le impiden entender lo que es la palabra. Yo voy a continuar con mi trabajo, mi esfuerzo. Espero usted ponga de su parte, lea el libro del capítulo 7 y 8 de Daniel, lea lo que hemos visto aquí y lea el capítulo hasta el 3 del Apocalipsis, 1, 2 y 3, y involúcrese, pida los libros y empiece a formar parte de esto. Dios lo bendiga, espero verlo pronto.